Antes de que Chan Youwen partiera a la batalla, lo agarré de la oreja y le advertí que no trajera mujeres sospechosas a su regreso. Sin embargo, a pesar de sus sinceras promesas, el día de su regreso triunfal, trajo consigo a una mujer. Cariño, no fue mi intención. El normalmente seguro y enérgico Chan Youwen, que había estado charlando con sus subordinados momentos antes, se encogió al instante como un gato que ve a un tigre al verme. Se inclinó con cautela. Queriendo explicarme algo, permanecí en silencio, simplemente observándolo con una sonrisa fría. El rostro de Chan Youwen mostró sorpresa y retrocedió al instante sin atreverse a decir más. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia, hermana. La mujer que Chan Youwen trajo de las tierras fronterizas avanzó tímidamente, temblando como un pequeño conejo blanco asustado. Su rostro sencillo pero sorprendentemente hermoso estaba grabado con la palabra lastimosa lo suficiente como para despertar instintos protectores no solo en los hombres, sino incluso en una mujer como yo, entrecerrando los ojos. La observé minuciosamente antes de cambiar mi mirada al general que estaba detrás de ella. Todos eran subordinados de Chan Youwen desde hacía mucho tiempo, hombres curtidos en la batalla que se habían abierto camino a través de innumerables campos de batalla. Pero en este momento ninguno de ellos se atrevió a sostener mi mirada, sus expresiones culpables indicaban claramente que me estaban ocultando algo, y lo único que me ocultarían debía estar relacionado con Chan Youwen. Ante este pensamiento, lancé una mirada fría a Chan Youwen a mi lado, como si sintiera mi mirada asesina. Chan Youwen se estremeció y encogió aún más el cuello, mirando su apariencia dominada. No pude evitar reír, de hecho, estaba de tan buen humor que incluso le pregunté quién era esta mujer. Es una recolectora de hierbas de la ciudad fronteriza llamada Lin Wn. Su familia murió en los años de guerra hace un rato, dejándola sola. Chan Youwen explicó en voz baja detrás de mí. La voz no era fuerte, pero lo suficiente para que todos en el patio la oyeran claramente. Oh, si es una recolectora de hierbas de la ciudad fronteriza, ¿por qué te seguiría de vuelta aquí? Si su familia había muerto en la guerra hace años, ¿qué conexión podría tener con Chan Youwen? Seguramente Chan Youwen no la trajo de vuelta solo porque la opuso a estar sola. No lo olvides, había vivido sola durante años recolectando hierbas en las tierras fronterizas, ciertamente tenía la capacidad de vivir de forma independiente. Chan Youwen tragó saliva con dificultad, su mirada se volvió algo evasiva, su comportamiento culpable parecía que se estaba preparando para mentir, pero temía que no le creyera. Entrecerré los ojos, mi mirada se llenó de advertencia, una a quien, en realidad, cuando fui herido en la ciudad fronteriza, ella me salvó, así que entiendes. Chan Youwen lo soltó todo de una vez, luego dio un paso atrás abruptamente, su rostro lleno de terror mientras miraba el lugar donde había estado parado, un meteorito. El martillo había caído allí, el impacto fue tan fuerte que destrozó las baldosas del piso instantáneamente. No me atreví a imaginar cuán fuerte habría gritado Chan Youwen si no lo hubiera esquivado a tiempo. Sacudí mis mangas. Me di la vuelta y con una expresión de perfecta inocencia, sonreí amablemente a Lin Dawen parado frente a mí. Así que fue la señorita Lin quien salvó a mi esposo. Estamos infinitamente agradecidos, ya que eres la salvadora de mi esposo. Debemos pagarte adecuadamente. Con eso, rápidamente di un paso adelante antes de que Lin Dawen pudiera retirarse alarmado. Agarré su mano con una de las mías mientras colocaba la otra sobre su hombro en un gesto íntimo. Justo ahora te escuché llamarme hermana mayor, así que debes ser más joven que yo. En ese caso, te llamaré hermana pequeña Lin de ahora en adelante. Debes estar exhausto después de viajar hasta la capital con el ejército, primo Lin. Haré que alguien prepare una comida y una habitación para que descanses. Medio sosteniendo y medio arrastrando a Lin Dawen hacia el salón interior, pisé deliberadamente el pie de Chan Youwen cuando pasamos junto a él, todavía recuperándome del impacto. Chan Youwen dejó escapar un agudo aullido de dolor y comenzó a saltar sobre un pie. Después de acomodar a Lin Dawen, regresé a mi habitación con una expresión oscura. Chan Youwen había estado esperando adentro durante algún tiempo, caminando inquieto de un lado a otro. Cuando me vio entrar, se congeló en su lugar como sobresaltado. Sin mirarlo, moví mi mano y la puerta detrás de mí se cerró de golpe con un golpe. Todavía temblando, Chan Youwen miró la puerta cerrada antes de acercarse cautelosamente a mí para verter agua con exagerada atención. Ven, querida, toma un poco de agua. Bebe. No le quité el agua, en cambio giré la cabeza para mirarlo él. Aunque Chan Youwen estaba claramente asustado, todavía encorvó sus hombros y sostuvo mi mirada. Solo después de un largo rato finalmente miré hacia otro lado.
Estoy seguro de que Chan Youwen no hizo nada para traicionarme, no se atrevería, además, sus ojos me dijeron que no lo había hecho. Siéntate, aunque estaba seguro de que Chan Youwen no me había hecho daño, todavía había muchos asuntos por resolver. Chan Youwen también lo sabía muy bien, sentado honestamente frente a mí, luciendo como si estuviera esperando mi interrogatorio. Habla. Tomé la taza de té, tomé un sorbo lentamente y esperé su explicación. Al ver que estaba tranquilo, Chan Youwen finalmente mostró una sonrisa en su rostro. Dijo que después de derrotar a las fuerzas enemigas, Chan Youwen fue emboscado en su camino de regreso a la ciudad fronteriza. Durante la retirada, Chan Youwen resultó herido accidentalmente. Cayó por una pendiente empinada y fue enterrado bajo las hojas, lo que afortunadamente le permitió escapar, pero en ese momento, estaba gravemente herido y no podía moverse. Aventurarse habría significado una muerte segura, así que decidió mantener un perfil bajo. Me mantuve discreto hasta el anochecer. No tienes idea, mi querida esposa, tu esposo casi no lo logra, dijo Chan Youwen con exagerada afectación. Cada movimiento, tono y expresión prácticamente rogaban por un puñetazo, pero sabía que decía la verdad. Así era siempre. Usaba este mismo método para encubrir el hecho de que casi había muerto. Lo entendí, tenía miedo de que me preocupara, miedo de que lo lamentara, pero no sabía que aunque hablara a la ligera, mi corazón todavía se encogía. Si no fuera por ese maldito decreto imperial, nunca habría dejado que Chan Youwen sufriera así. Ante este pensamiento, una ola de irritación se elevó en mi corazón, profundizando mi resentimiento hacia el del palacio. Chan Youwen no notó la frialdad en mis ojos y continuó hablando. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento por la pérdida excesiva de sangre, fue Lin Wn, recogiendo hierbas, quien lo encontró. Lin Wn no solo detuvo la hemorragia de Chan Youwen, sino que también usó las hierbas que había recolectado con tanto esmero en él. Era tan pequeña pero sorprendentemente fuerte, que logró arrastrarme montaña abajo. Afortunadamente las tropas enemigas ya habían sido aniquiladas por nuestro ejército, o habría sido aún peor. A pesar de que había pasado un mes, Chan Youwen todavía sentía un escalofrío de miedo al recordar el incidente. Escuché en silencio lo que dijo y mi hostilidad hacia Lin Wn disminuyó considerablemente. Independientemente de su propósito al seguir a Chan Youwen a la capital, el hecho es que ella fue su salvadora, una verdad por la que debería estar agradecido. Chan Youwen continuó hablando. Lin Wn había llevado al herido Chan Youwen de regreso a su casa. Gastó dinero para contratar a un médico, compró medicamentos y lo cuidó cuidadosamente hasta que recuperó la salud. Chan Youwen también le dio a Lin Wn una suma de dinero después de despertar, como compensación por salvarle la vida. Más tarde Lin Wn escuchó que Chan Youwen era un general y expresó su admiración. Al enterarse de que Chan Youwen regresaba a la capital para informar sobre su misión, Lin Wn dijo con anhelo, la capital debe ser muy próspera, quiero verla con mis propios ojos. Con un gesto directo de la mano preguntó, Chan Youwen, ¿cuál es el problema? Si la señorita Lin desea ir a la capital, puede venir con nosotros. Lin Wn siguió a Chan Youwen a la capital. Tras terminar su relato, Chan Youwen me miró con cierta cautela, como si temiera que me enfadara. Le lancé una mirada de enfado. Si es así, ¿qué no se mencionó en la carta que le envié? Después de que Chan Youwen partiera a la guerra, mantuvimos correspondencia por carta, según nuestro acuerdo, para garantizar la seguridad mutua. Antes de que regresara triunfalmente a la capital, me envió una carta. Incluso cuando estaba casi en la capital, envió a alguien a entregar otra, pero estas dos cartas no contenían más que palabras dulces y nauseabundas. Bueno, Chan Youwen apartó la mirada un poco. Torpemente fingiendo una tos mientras un rubor se extendía por sus mejillas, solo, te extrañé tanto que lo olvidé. Mientras hablaba, se acercó sutilmente a mí, sus dedos se engancharon en el dobladillo de mi ropa, al ver que no me negaba. Una mirada de deleite cruzó el rostro de Chan Youwen, y aprovechó la situación para levantarme en un paseo nupcial, caminando hacia la cama mientras murmuraba para sí mismo, ha pasado tanto tiempo, esposa, te he extrañado hasta la muerte. Sonaba como un viejo libertino, y no pude evitar levantar mi mano para golpearlo, no fuerte sin embargo. Chan Youwen se rió entre dientes y me colocó en la cama, y lo dejé presionarme. En medio de la noche me desperté de mis sueños para encontrar el espacio a mi lado vacío, me senté y extendí la mano para tocarlo, las sábanas se habían enfriado hace mucho, no supe cuándo Chan Youwen se había levantado, me levanté,
Me puse una bata sobre los hombros y abrí la ventana. El albaricoquero fuera de la ventana estaba revuelto por el viento, sus hojas se balanceaban, las sombras de las hojas parpadeaban, pero el patio estaba vacío. Chan Yuen no estaba allí, frunciendo el ceño. Salí, es tan tarde, ¿a dónde podría ir Chan Yuen y qué está haciendo? Uno ni siquiera necesita pensar para adivinar, pero precisamente porque es tan fácil de adivinar, me siento aún más molesto, mi pecho apretado por la incomodidad. Este estado de ánimo sofocante no me deja paciencia para caminar lentamente con una respiración profunda, salto directamente a la azotea, unos pocos saltos después, llego al patio que había arreglado previamente para Lin Debian, ya era tarde en la noche. Pero la luz en su habitación todavía estaba encendida, con voces débiles murmurando dentro. Me paré en un albaricoquero en el patio, mirando a través de la ventana a las dos figuras sentadas cara a cara dentro. Chan Yuen estaba de espaldas a la puerta, mientras Lin Debian estaba sentada frente a él, su expresión teñida de agravio. No la culpes, la brisa traía un mensaje. Con la voz de Chan Yuen, él consolaba a Lin Debian. Esta escena era notablemente similar a las que se encuentran en los libros de cuentos. El general que regresa de la guerra trae a casa un delicado loto blanco. La esposa legítima no puede tolerar el loto blanco, que deliberadamente realiza un acto lamentable para evocar la simpatía del general, usándolo como base para divorciarse de su esposa. Corte hacia adelante. Ante este pensamiento, una punzada de amargura se elevó en mi corazón, sintiéndome agraviado por la esposa legítima en la historia. Y ahora, esta escena que solo debería existir en las historias se desarrollaba ante mis ojos. Sin embargo, no sentí mucha melancolía, en cambio, estaba algo avergonzado. Dentro de la habitación, Lin Debian, con una cara llena de agravio, sollozaba mientras desgarraba una gran pierna de pollo con gusto. Su otra mano buscaba otros platos, su mirada no contenía nada más que un anhelo de comida, sin el más mínimo inicio de competir por la posición de esposa. ¿Quién podría sentirse protegido contra tal una mirada? Despacio, despacio, tómate tu tiempo, todo esto es tuyo, y hay más si quieres. Las palabras de Chan Yuen llegaron con los dientes ligeramente apretados, y solo por su tono, uno podía fácilmente imaginar la expresión de su rostro. Debe haber sido una mezcla de conflicto dividido entre si aconsejarla o simplemente quedarse callado. Tan pronto como estas palabras fueron dichas, Lin Wan, que había estado metiendo comida en su boca, de repente se detuvo y dejó escapar un hipo. Tanto Chan Yuen como yo nos congelamos de sorpresa cuando una serie de hipos se sucedieron uno tras otro. Chan Yuen volvió a la realidad y buscó torpemente un vaso de agua. Lin Debian bebió demasiado rápido y se atragantó. Su carita se puso roja por la tos, pero obstinadamente se negó a dejar la pierna de pollo en su mano. Después de haber recuperado el aliento, no podía esperar a seguir comiendo, aunque esta vez a un ritmo un poco más lento. Mirándola así, Chan Yuen dejó escapar un suspiro. Sigue comiendo primero. Si no es suficiente, solo haz que los sirvientes traigan más de la cocina. Lin Debian, con la boca llena, asintió agradecida. Regresaré primero. Chan Yuen todavía se sentía un poco incómodo, así que se giró para agregar un recordatorio más. No comas demasiado a estas horas de la noche, es fácil tener indigestión. Con eso, Chan Yuen se fue. Observé a Lin Debian comer atentamente dentro de la casa, incapaz de describir el sentimiento en mi corazón. Mañana haré que los sirvientes preparen más comida para Lin Wen. Cuando regresé al patio principal, vi a Chan Yuen colándose. Entró sigilosamente, mirando a izquierda y derecha mientras cerraba la puerta, luciendo como un ladrón. Me apoyé contra la puerta con los brazos cruzados, observando en silencio sus movimientos furtivos. Pensando que no lo habían notado, Chan Yuen se dio la vuelta e inmediatamente me vio parado en la puerta, dejando escapar un grito de sorpresa. Algunos pájaros afuera del patio. Tomó vuelo alarmado. Le cubrí la boca, presionando un dedo contra mis labios para indicarle que se callara. Aunque Chan Yuen había dejado de gritar, todavía parecía completamente aterrorizado. Su voz temblaba mientras hablaba. Esposa, tú. Lo ignoré y lo tiré de la mano de regreso al dormitorio. ¿A dónde corrías en medio de la noche? Date prisa y vete a dormir, ¿no estás cansado? Chan Yuen abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo. Conocía bien mi temperamento. Al hablar de esta manera, estaba dejando en claro que sabía todo lo que había hecho. Dormimos abrazados por la noche. A la mañana siguiente, Chan Yuen, inusualmente, se quedó en la cama. Tal vez sus nervios finalmente se relajaron, o tal vez el agotamiento del viaje, pero durmió excepcionalmente profundamente. Chan Yuen durmió hasta el mediodía, durmió hasta que Unique Lee, quien había venido
A llamarlo al palacio había estado esperando en el salón lateral durante 2 horas completas, me senté en el pasillo lateral, acompañando a Eunice con té y pasteles, simplemente no dejaría que nadie despertara a Chan Yuen. Eunice Lee estaba sentado con nerviosismo a mi lado, no se atrevía a beber más té, ya necesitaba aliviarse, pero demasiado intimidado para mencionar el uso del retrete mientras permanecía sentada allí. En cuanto a los pasteles, comerlos secos solo lo ahogaría, mejor abstenerse por completo. Anhelaba instarme a que apresurara a Chan Yuen. Pero cada vez que se encontraba con mi mirada ligeramente burlona, su coraje le fallaba. Después de todo, la mujer a su lado fue lo suficientemente audaz como para abofetear a la emperatriz. Cuando se acercaba la hora del almuerzo, Chan Yuen aún no se había levantado de la cama, pero Lin Wn entró en su lugar. Buenos días, hermana. El refrigerio de medianoche de anoche no pareció afectar a Lin Wn. Mientras me saludaba con una leve sonrisa, asentí con la cabeza indicándole que se sentara. Luego le presenté a Eunice Lee. Al escuchar que era del palacio, el rostro de Lin Wan brilló con sorpresa y se levantó apresuradamente para presentar sus respetos, pero la detuve. Usted es un invitado de la residencia de mi general, no hay necesidad de tal formalidad, por favor siéntase como en casa. Lin Wn dudó por un momento antes de asentir ante mis palabras, luego miró cautelosamente a Eunice Lee a su lado, sin ver rastro de disgusto en su rostro, silenciosamente dejó escapar un suspiro de alivio. Eunice Lee evaluó a Lin Wn con un brillo en sus ojos, claramente planeando algo. Tortuoso otra vez, señora Du, ¿quién podría ser?, preguntó con voz apretada, su mirada fija en Lin Wn. Ella es la salvadora del general. Dejé la taza de té en mi mano, sin tener la intención de dar más detalles. Eunice Lee, sin embargo, pareció haber tropezado con una revelación, dejando escapar un sonido de comprensión repentina. Entonces ella es la salvadora del general. Esa voz estridente sería insoportable para cualquiera que no esté acostumbrado a ella. Lin Wn se estremeció incontrolablemente como si se hubiera electrocutado, todo su cuerpo se congeló rígido. Pasó otro cuarto de hora, pero Chan aún no había llegado. Eunice Lee seguía mirando ansiosamente el sol afuera, queriendo instarme pero sin atreverse a hablar, luchando visiblemente con la impaciencia reprimida. No solo se sentía incómodo, sino que Lin Wn sentada a su lado también estaba algo inquieta, frunció ligeramente el ceño. De vez en cuando miraba hacia la puerta, sus manos descansando frente a ella, presionando silenciosamente contra su estómago, frotando suavemente como si se sintiera mal. Levanté mis ojos bajos y noté sus movimientos sutiles. De repente me di cuenta de algo. Ya es mediodía, la señorita Lin debe tener hambre, ¿cierto? El rostro de Lin Wn se iluminó de alegría ante mis palabras, luciendo como si apenas pudiera contenerse de asentir con entusiasmo, pero con Eunice Lee presente solo pudo reprimir su emoción y asentir sutilmente en su lugar. Mis disculpas por la mala hospitalidad. Le ofrecí una sonrisa de disculpa antes de girarme para indicarle a la criada que la llevara a comer. Lin Wn inicialmente dudó, sintiéndose un poco descortés por ir a comer solo, pero al ver mi mirada tranquilizadora, Lin Wn inmediatamente trotó detrás de la criada para comer. En un instante, la habitación se quedó solo con Eunice Lee y yo nuevamente. Eunice Lee se sentó allí inquieto, tal vez debido al calor. Gotas de sudor se habían formado en su frente justo cuando levantaba temblorosamente su mano para limpiarla. Alguien entró por la puerta. De miel, tengo hambre. Antes de que la persona entrara, una voz pegajosa y coqueta llegó primero. Eunice Lee, que acababa de mostrar alegría, inmediatamente cambió su expresión al escuchar la voz, su rostro lleno de vergüenza. Chan Yuhan parecía que aún no se había despertado por completo, sus ojos estaban nublados, su ropa estaba puesta al azar. Se balanceó hacia mi lado y, sin ver realmente con claridad, me envolvió con sus brazos en un abrazo con un paso de piernas largas. Se dejó caer, aferrándose. Para mí era como un koala. Aunque Eunice Lee sabía desde hacía tiempo del afecto que Chan Yuhan sentía por mí, todavía estaba en shock por esta escena. Sus ojos se abrieron alarmados mientras rápidamente desviaba la mirada. La cocina ha preparado la comida, ve y come un poco más tarde. Le di una palmadita en la espalda y le susurré un recordatorio en el oído. Después de comer, sigue a Eunice Lee al palacio, no lo hagas esperar. Eunice Lee, sentado cerca, escuchó cada palabra que dije y frunció los labios en secreta desaprobación. El del palacio ha estado esperando desde la mañana, pero no tuvo que esperar mucho. Chan Yuhan no pareció escuchar lo que dije, todavía se aferró a mí y se negó a moverse. No me molesté en llamarlo de nuevo, simplemente lo levanté y me puse de pie. Lo llevaré a comer primero. Eunice Lee, por favor espera aquí un rato con eso. Ignoré a Eunice Lee y me llevé al koala Chan Yuhan.
para cuando llegamos, Lin Duluan ya había terminado de comer y se retiró a su habitación. Después de convencer a Chan Yuhan de que terminara su comida, lo llevé de regreso a la habitación para cambiarse de ropa. Está bien, vete, miré con satisfacción al apuesto hombre frente a mí, sintiendo una oleada de orgullo en mi corazón. Este hombre apuesto que podía conquistar campos de batalla y salones elegantes, era mío, solo pensarlo me llenó de alegría. Chan Yuhan, ahora completamente despierto, era una persona completamente diferente en comparación con su comportamiento somnoliento hace unos momentos. Ya no se aferraba a mí perezosamente, sino que me besó la frente con considerable firmeza. Me voy ahora, querida, solo después de verme asentir, se giró para seguir a Eunice Lee al carruaje con destino al Palacio Imperial. Después de verlo partir, regresé a la residencia y me encontré con Lin Duluan. Pensando en lo que sucedió ayer, me siento algo avergonzado en mi corazón. Debo haber leído demasiados libros de cuentos últimamente, no solo etiquetando a la señorita Lin como un pequeño loto blanco malvado, sino también no dejándola comer hasta saciarse. Qué pecado, con esto en mente queriendo enmendarlo. Caminé hacia Lin Duluan. Señorita Lin, hermana, no debería llamarte cuñada, se corrigió Lin Duluan con cierta timidez. Con una expresión de inocencia total. Le sonreí y le tomé la mano con cariño. Llámame como quieras. Yuhan mencionó que querías ver los lugares de interés de la capital. ¿Qué te parece si luego te llevo a dar un paseo? Al oír que podía salir a dar un paseo, los ojos de Lin Duluan brillaron de alegría. De verdad, gracias cuñada, sonrió como una niña, su porte puro y alegre la hacían agradable al instante. Hice que la criada preparara un carruaje y llevé a Lin Duluan al mercado. De camino, Lin Duluan se asombró innumerables veces por la prosperidad de la capital, exclamando con asombro repetidamente. El cochero encontró un lugar adecuado para detenerse y, tras una breve pausa, Lin Duluan y yo paseamos tranquilamente por el mercado. Ella miraba a su alrededor con curiosidad, fascinada por todo lo que veía, deleitándose con todo. Caminé a su lado, mirándola como si fuera mi hermana menor. Por alguna razón, una leve sensación de consuelo se apoderó de mi corazón. Mientras caminábamos, de repente escuchamos una acalorada discusión más adelante. Acercándonos, encontramos a dos mujeres en una tienda de rubor peleándose ferozmente por una caja de rubor. Lin Duluan echó un vistazo con curiosidad, pero no se atrevió a entrar. Le pregunté si quería entrar y echar un vistazo, pero rápidamente negó con la cabeza en señal de negativa. No entremos, cuñada, esas dos damas claramente provienen de familias adineradas. ¿Qué pasa si las ofendemos accidentalmente? Originalmente planeaba llevarla adentro a ver la ópera, asentí con la cabeza al escuchar sus palabras y decidí no entrar. No quería entrar, pero alguien insistió en hacerme entrar. Bueno, Tilde, mira quién está aquí, si no es la esposa de nuestro general. Esa voz detestable vino detrás de mí, ni siquiera necesité girarme para saber quién era. Zonniang Nianu, la concubina del príncipe en la casa de Qing. Una mujer que ha estado en desacuerdo conmigo desde la infancia. No pude evitar mirar al cielo. Sintiendo que no revisar el almanaque antes de salir hoy fue mi mayor error, mientras pensaba esto, Zonniang Nianu ya había balanceado su esbelta cintura, abriéndose paso entre la multitud para venir a mi lado. Me dio una mirada de reojo, mirándome de arriba a abajo, luego volvió su mirada hacia Lin Duluan a mi lado, como si hubiera descubierto algo impactante, levantó la voz y dijo: «Oh Dios, escuché ayer que el general Chan trajo a una mujer de la ciudad fronteriza, pero pensé que era solo un rumor. ¿Quién sabía que era realmente cierto?» Zonniang Nianu me rodeó evaluando a Lin Duluan antes de estallar en carcajadas de repente. Ella realmente es una belleza deslumbrante. Luego volvió su mirada hacia mí. ¿No dijeron que el general Chan era un amante devoto, fiel solo a su esposa? ¿Cómo es que regresó de la ciudad fronteriza con una chica a cuestas? Parece que eres como el resto después de todo. Las palabras desdeñosas de Zonniang Nianu tenían un aguijón cuando me lanzó una mirada de desdén. Los que estaban cerca escucharon sus comentarios y se giraron para mirar, murmurando entre ellos en voz baja. Incluso los dos que habían estado discutiendo ferozmente por una caja de rubor hace unos momentos se quedaron en silencio. Todos se giraron para mirarme al unísono, como si esperaran verme hacer el ridículo. Me quedé allí, dejándolos mirar sin decir una palabra, solo sonriendo a Zonniang Nianu. Una concubina de la casa del príncipe Qing tenía poco estatus. Por protocolo, debería haber presentado sus respetos al verme, pero Zonniang Nianu
Confiando en que su padre era el primer ministro, me faltó el respeto repetidamente e incluso llegó a provocarme con palabras, tal vez sea hora de tener una palabra con su padre, justo cuando estaba pensando esto. La persona a mi lado de repente dio un paso adelante protegiéndome. Hermana, ¿te refieres al general Chang cuando hablas del general? Lin WN miró a Zhongniang Nianuo con una expresión inocente. Preguntando con seriedad, Zhongniang Nianuo no sabía qué estaba haciendo, simplemente la tomó por tonta. Si no es él, entonces ¿quién podría ser? Podría estar involucrada con otro general afuera. Ja, ja, ja. Golpe. Un sonido nítido de una bofetada sonó, seguido de un silencio completo. Todos miraron a Lin WN en estado de shock, incluido Zhongniang Nianuo. Ellos, ninguno de ellos podía creerlo. Una joven de las tierras fronterizas en realidad se atrevió a poner las manos sobre la concubina de la casa del príncipe Qin. Yo también estaba atónito. Hace solo unos momentos, la tímida Lin WN tenía miedo de quedar atrapada en la disputa entre dos jovencitas de familias adineradas. Sin embargo, en realidad se atrevió a abofetear a Zhongniang Nianuo. Tú, Zhongniang Nianuo estaba furioso, señalando a Lin WN pero incapaz de pronunciar una palabra durante bastante tiempo. Lin WN levantó la mano y pellizcó a Zhong la punta del dedo de Niang Nianuo, aplicando una ligera presión que inmediatamente la hizo gritar de dolor. Esta dama claramente tiene el porte de la señora de una casa noble. Ya que ese es el caso, la señora debe tener una educación adecuada. ¿Cómo puede señalar a alguien tan casualmente? Lin WN todavía tenía esa sonrisa inofensiva, pero la fuerza en su mano no disminuyó. Además, ¿cómo podría la señora difundir rumores tan vulgares en público, calumniando la inocencia de alguien, a menos que se detuvo? Luego de repente empujó hacia adelante con fuerza, soltando su agarre en el movimiento. Zhongniang Nianuo fue tomada completamente por sorpresa, gritando mientras se tambaleaba hacia atrás, apenas atrapada por su sirvienta nerviosa. ¿Podría ser que la dama misma haya estado guardando en secreto un amante a espaldas de su esposo? Lin WN adoptó una expresión pensativa. Sus palabras pronunciadas casualmente instantáneamente drenaron el color del rostro de Zhongniang Nianuo. Noté agudamente un destello de culpa en sus ojos. Mujer loca. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mientras escupes, Zhongniang Nianuo se puso de pie de un salto y levantó la mano para golpear a Lin WN. Fruncí el ceño y la agarré firmemente por la muñeca, al ver que no podía liberarse. Zhongniang Nianuo comenzó a insultar y llamó a sus doncellas para que la ayudaran. En ese mismo momento, se escuchó un grito agudo, seguido por el sonido de cascos al galope. ¿Qué estás haciendo? Un hombre con espléndidas túnicas cabalgó a caballo, dispersando a la multitud que se había reunido en un instante. Cuando nos alcanzó, su mirada se detuvo brevemente cuando cayó sobre mí. Zelen, el hombre llamó suavemente, desmontando y parándose frente a mí. Antes de que pudiera decir algo, Zhongniang Nianuo se liberó de sus ataduras y se arrojó a sus brazos, sollozando. Su Alteza, me intimidaron. Zhongniang Nianuo se aferró al príncipe In, mostrándole las marcas rojas en su muñeca donde la había agarrado, buscando justicia. El príncipe In frunció el ceño, miró su herida y dijo con voz profunda, tal. Una herida menor. ¿Por qué tantas lágrimas? Hacer una escena en público, qué vergüenza. Sobresaltado por su severa reprimenda, Zhongniang Nianuo rápidamente sofocó sus sollozos, antes de que el príncipe impudiera apartarla. Zhongniang Nianuo retrocedió a regañadientes con una expresión de disgusto. Zelen, ¿cómo pudiste? El príncipe dio un paso adelante queriendo preguntarme algo, pero fue interrumpido por el sonido de cascos al galope. Esposa, la voz llegó antes que la persona. Me giré hacia la fuente del sonido y abrí los brazos. Y una figura inmediatamente se arrojó sobre ellos. Si no fuera por mi fuerte núcleo, podría haber sido derribado al suelo por el impacto. Sin embargo, Zhang Yuan actuó como si nada estuviera mal, aferrándose a mí como un oso y acurrucándose contra mí coquetamente. Lin Douyuan había estado atónito y sin palabras por la escena, de pie a un lado y mirándonos con asombro. Cariño, ¿cómo es que estás aquí? ¿Viniste especialmente a recogerme? Con la interrupción de Zhang Yuan, no seguí discutiendo con Zhongniang Nianuo. Después de saludar al príncipe In, tomé a Zhang Yuan y Lin Douyuan regresó a la residencia. En el camino de regreso, Lin Douyuan claramente tenía muchas preguntas que quería hacer, pero sabiamente se las guardó para sí misma. Gracias por lo de antes, señorita Lin. Ya que no estaba hablando, decidí romper el silencio. Lin Douyuan pareció sorprendida por mi gratitud. Una breve mirada de confusión cruzó su rostro. Antes de que rápidamente agitara las manos en respuesta, no actué impulsivamente ahora. No sé si le he causado algún problema a la cuñada, como si de repente se diera cuenta de lo que había hecho. El rostro de Lin Wan se puso ligeramente pálido.
Tomé su mano, de hecho, ya estaba helada por el miedo. No se preocupe, señorita Lin, no habrá ningún problema, la consolé con algunas palabras, luego cambié de tema para desviar su atención. Esa noche, mientras me apoyaba en el pecho de Zhang Yuen, saqué el asunto a colación. Zhang Yuen se sorprendió bastante de que Lin Douyuan interviniera para ayudarme, pero pronto lo aceptó. Después de todo, habían pasado un tiempo considerable juntos, y Zhang Yuen había llegado a comprender algunos aspectos de la personalidad de Lin Guan. Le pregunté, ya que Lin Douyuan era su salvador y ahora había provocado a Zhong Nianhuo por mi bien, ¿cómo planeaba pagarle? Zhang Yuen me respondió sin siquiera abrir los ojos. En ese caso, mañana le preguntaré si le gustaría convertirse en mi hermana jurada. De esa manera, no tendrá que preocuparse por ser intimidada en el futuro. Al escuchar esto, me quedé en silencio por un momento, luego me retorcí en sus brazos para darle la espalda. Sus ojos permanecieron cerrados, luciendo como si estuviera a punto de quedarse dormido. Lo miré y por alguna razón inexplicable, mi estado de ánimo mejoró. Incapaz de resistir, incliné mi cabeza y besé su barbilla. Está bien. Como dices. Zhang Yuen no dijo nada, solo apretó sus brazos a mi alrededor. Al día siguiente, Zhang Yuen se levantó temprano e hizo que la gente preparara los artículos necesarios para la ceremonia de hermandad jurada. Fui a buscar a Lin Douyuan. Ella también se había levantado temprano y estaba desayunando. Al verme llegar, se levantó rápidamente, pero la detuve. Come, necesito discutir algo contigo. Al escuchar esto, los ojos de Lin Guan mostraron un atisbo de nerviosismo y su ritmo de comida se ralentizó notablemente. Le conté sobre la decisión de anoche de adoptarla formalmente como mi hermana menor, luego esperé su respuesta. Lin Douyuan claramente no había esperado este tema. Después de un breve momento de silencio atónito, me repitió las palabras con visible incredulidad. ¿Desea el general adoptarme como su hermana jurada? Sí, si no te importa, puedes quedarte en la capital como nuestra hermana jurada. Después de un breve momento de consideración, añadí otra oración: si no deseas quedarte en la capital, también está bien. Después de un largo rato, Lin Douyuan de repente dejó el bollo al vapor en su mano, se puso de pie y se arrodilló ante mí sin saber qué acto estaba haciendo. Rápidamente me acerqué para ayudarla a levantarse. Gracias, cuñada y general, por permitirme quedarme en la capital. De ahora en adelante contaré con su cuidado, hermana mayor. Esto significaba que había aceptado. Me levanté rápidamente para ayudarla a levantarse, diciéndole que no había necesidad de formalidades con nosotros. Tan pronto como Lin Douyuan aceptó, envié los documentos preparados al palacio. Ni Zhang Yuen ni Lin Douyuan tenían padres vivos, por lo que no había necesidad de informar a los familiares. Serví como testigo y, de acuerdo con las regulaciones ceremoniales, los ritos se completaron ese mismo día. Por la noche el eunuco Li vino a entregar obsequios de felicitación y trajo un mensaje: Señora Du, Su Majestad solicita su presencia en el palacio mañana a la hora de Sai. Fruncí el ceño, reacio a ir, pero sabía que no había forma de evitarlo. Lo que debe venir eventualmente vendrá, no hay escapatoria. El emperador celebra la corte en la hora de la médula, de 5 a 7 am, y discute asuntos de estado con sus ministros en el estudio imperial en la hora de Chen, de 7 a 9 am, debería ser la hora para revisar los memoriales a la hora Sai, de 9 a 11 am. Me pregunto qué asunto podría ser más importante que los asuntos de estado para los que me convocó. Sin esperar a que el palacio enviara a alguien a buscarme, cabalgué directamente al palacio imperial. Los guardias de la puerta inicialmente intentaron detenerme, pero al reconocerme, abrieron apresuradamente las puertas para dejarme pasar. Cabalgué directamente a la sala de estudio. Fui recibido rápidamente por el jefe eunuco Li, quien había estado esperando en la entrada y rápidamente llamó a los asistentes para que tomaran mi caballo. Justo cuando estaba a punto de anunciar mi llegada, abrí la puerta y entré sin anunciarme. Dentro, el hombre que revisaba los memoriales se detuvo a mitad de camino antes de levantar la mirada hacia la intrusión. Al reconocerme, frunció el ceño con una expresión atrapada entre la exasperación y la resignación. Agitó la mano para despedir al asustado eunuco Li antes de hablar: Tía, la próxima vez que venga, por favor, que alguien anuncie su llegada primero, de lo contrario, podría estar realmente muerto de miedo. Me senté a un lado, ignorando lo que acababa de decir, y tomé un sorbo de té. Habla, ¿qué te trae por aquí? El emperador suspiró, aparentemente acostumbrado a mi manera, dejó el pincel en su mano, adoptando una postura para una conversación de corazón a corazón. Tía, ¿qué pasó ayer? ¿Qué está pasando? Dejé mi taza de té ignorando su introducción. El emperador me miró sin decir nada.
finalmente suspiró después de una larga pausa, basta, basta. Este asunto fue culpa de Zon desde el principio, este asunto debe dejarse en el pasado, pero si puede dejarlo en el pasado depende de si estoy de acuerdo o no. Oh, ese asunto sobre la familia Zon, dije significativamente, dejando la taza de té en mi mano. Lady Zon me ha provocado repetidamente con sus palabras, incluso llegando tan lejos como para señalarme la nariz y maldecirme en público, lo cual es inapropiado del decoro real, debería ser castigada. El emperador frunció el ceño y... Después de una larga pausa finalmente asentí, ya que no mencionó nada más, asumí que no había nada más que discutir y me levanté para irme, solo entonces habló con urgencia, tía, al verme detenerme, el emperador pareció decidirse y habló con voz profunda. El ejército del norte está presionando nuestras fronteras, Sung Yuting los ha mantenido a raya durante medio mes, pero está a punto de colapsar. Sung Yuting es el general más formidable de nuestra dinastía, valiente e ingenioso, nunca ha perdido una batalla, conocido como el general siempre victorioso, incluso él está luchando desesperadamente por aferrarse, lo que demuestra el gran poder de las fuerzas del norte. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Ahora solo soy la esposa de un general, cuando mi esposo va a la guerra, solo puedo quedarme en la capital, incapaz de hacer nada, y mucho menos a los demás. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Después de dejar estas palabras, tuve que seguir caminando. El emperador se puso de pie apresuradamente. Si Sung Yuting no puede resistir y el paso del norte cae, Granny estará en peligro. Tía, me detuve en mis huellas pero no me giré para mirarlo. El emperador estaba a mi lado, mirándome con ojos casi suplicantes. De repente, las palabras que me dejó el difunto emperador en su lecho de muerte resonaron en mi mente. Zelen, prométeme que a menos que la nación enfrente una calamidad, no debes abandonar la capital. Protege Chenna por mí, debes ayudarme a proteger Chenna. Chenna es el emperador actual. Cuando el difunto emperador falleció, el emperador tenía solo 8 años, enfrentándose a los ministros codiciosos y parientes imperiales, ni siquiera tenía la capacidad de protegerse a sí mismo. Fui yo quien lo protegió día y noche, lo protegió. Lo ayudó a él o a la corte y aseguró su poder, asegurando su crecimiento seguro hasta que cumplió los 18. En ese entonces, solo tenía 15 años, pensé que una vez que el emperador alcanzara la mayoría de edad, finalmente podría descansar, pero... ese decreto imperial me despojó de mi libertad, lo resentí, me enfureció, pero ¿qué podía hacer? Nunca debí haber aceptado la petición de ese maldito anciano en primer lugar. Ante este pensamiento, mi ira estalló incontrolablemente. El emperador pareció sentir mi mal humor también, apretando sus labios y sin atreverse a hacer un sonido. No lo miré, levanté mi mano para abrir la puerta. La luz del sol del mediodía entró a raudales, derramándose sobre mi cuerpo con un brillo cálido. ¡Qué clima tan lindo! Suspiré con admiración. El emperador se congeló sin ofrecer respuesta. Ignorándolo, salí. Tía, espero que el clima se mantenga así de agradable cuando regresemos. Llegué a casa justo a tiempo para el almuerzo, donde Chon Yueng y Lin Wn me estaban esperando. Oh, por cierto, querida, hay un banquete en el palacio mañana por la noche. Le pedí a Gixian que te hiciera un vestido nuevo, deberías probártelo más tarde. Chon Yueng siguió sirviéndome platos mientras hablaba con entusiasmo. Me congelé por un momento antes de finalmente darme cuenta. Así, mañana es el banquete del palacio que celebra el triunfo de Chon Yueng. Regresa, por supuesto, debería acompañarlo, pero la guerra del norte se intensifica, debo irme hoy. Con este pensamiento mi resentimiento hacia el anciano y el emperador se hizo aún más profundo. En el estudio imperial, el emperador que revisaba los memoriales estornudó de repente. El eunuco Li se sobresaltó tanto que casi llamó al médico imperial. Pero el emperador lo detuvo. No es necesario, probablemente la tía me está regañando. El emperador se sonó la nariz y continuó revisando los memoriales como si nada hubiera sucedido. Aquí acepté casualmente la solicitud de Chon Yueng. Luego, después de pensarlo un poco, encargué que alguien también le hiciera ropa nueva a Lin Wn. Cuñada, no necesito ninguna. Lin Wn quiso negarse, pero la interrumpí. Ahora eres nuestra hermana, la joven dama de la residencia del general, es hora de que te hagan ropa nueva. Al escuchar esto, Lin Wn no se negó de nuevo y asintió con una sonrisa. Después del almuerzo, regresé a mi habitación para empacar mis cosas. Chon Yueng, sintiendo que algo andaba mal, me siguió. Al verme empacar mis cosas, un destello de pánico cruzó su rostro. Esposa, ¿qué estás empacando? ¿Vas a regresar a la casa de tus padres? ¿No necesitarías traer tanto solo para eso? Le di una mirada algo impotente, como si tuviera una casa paterna a la que regresar.
mis padres fallecieron temprano y fui criada por mi amo, el emperador me llama tía por respeto al difunto emperador, en cuanto a mi relación con el difunto emperador, fue simplemente porque compartimos el mismo amo, voy a la frontera norte, quédate en casa y vigila las cosas, volveré pronto, respondí a sus preguntas mientras empacaba mis cosas, sintiendo la rigidez en el cuerpo de Chon Yueng a mi lado. Suspiré por dentro y me detuve para abrazarlo, cariño, vas a la frontera norte, no puedes no ir, acabamos de reunirnos, su voz llevaba un sollozo, como si fuera a estallar en lágrimas al segundo siguiente, le acaricié la cara y le sequé la lágrima. Por el rabillo del ojo, tengo que irme, el Soemutin no durará mucho más, no te preocupes, volveré en 2 meses, 2 meses es demasiado tiempo, Chon Yueng hizo un puchero con insatisfacción, pero solo el viaje tomaría medio mes. 2 meses realmente no era tanto tiempo, está bien, pórtate bien ahora, le froté la cabeza y seguí empacando mi equipaje. Chon Yueng parecía un cachorro abandonado y desamparado, observándome empacar desde un lado, sabía que no había forma de detenerme, pero no podía soportar soltarme. Justo antes de irme, de repente recordé algo. Llevar a Wana al banquete del palacio mañana y presentarla a todos, para que nadie se atreva a intimidarla en el futuro. Me he encariñado mucho con Lin Wn durante los últimos días juntos, desde que la reconocí como mi hermana adoptiva. Es natural protegerla y evitar que alguien la maltrate. Chon Yueng lo entendió bien, así que asintió con la cabeza y aceptó la solicitud. Después de hacer todos los arreglos necesarios, partí hacia la frontera norte con tranquilidad. Había pensado que volvería a casa en 2 meses, pero no sabía que para cuando regresé a la capital, había pasado medio año. Aún más inesperado fue el descubrimiento de que estaba embarazada. La situación de guerra en la frontera norte no podía describirse simplemente como intensa, fue una derrota completa, el enemigo de alguna manera había conseguido elefantes y los había empujado por delante de su formación, usándolos como escudos móviles mientras disparaban flechas por la espalda. Innumerables de nuestros soldados perecieron bajo las patas de los elefantes, sin mencionar a los que cayeron en combate con el enemigo. Muchos guerreros fueron dispersados por los elefantes que cargaban, sus destinos desconocidos. La peor noticia fue que Sumjuting también había desaparecido. Para cuando llegué a la frontera norte, la moral se había hundido más allá de lo que palabras como bajo podrían describir, un silencio mortal colgaba por todas partes, como si la guerra ya estuviera perdida y solo estuvieran sentados esperando morir. Aunque había seguido a mi maestro en los campos de batalla antes y había presenciado innumerables horrores, la escena ante mí todavía me dejaba atónito. Mi maestro dijo una vez que si un ejército carece incluso de la voluntad de luchar, entonces ya está muerto. Lo que debo hacer ahora es levantar la moral del soldado, y la forma más directa es ganar, pero ganar no es nada fácil. Después de discutir la situación con varios generales veteranos en el ejército, inmediatamente emití varias órdenes militares. Primero, debemos fortalecer nuestras defensas y evitar entrar en batalla por el momento. Luego, que la gente reúna troncos gruesos y rocas grandes, afile los troncos durante la noche y transpórtelos junto con las rocas a las murallas de la ciudad. También ordene a algunos hombres que cubran varias piedras con aceite en caso de emergencias. Después de completar estas tareas, todavía hay 2 asuntos más cruciales que atender. Primero, encontrar a Sumjuting. Segundo, encontrar una manera de destruir la manada de elefantes. Ninguna de estas tareas es fácil de lograr, pero no importa cuán difícil sea, deben hacerse. Traje una fuerza de élite conmigo cuando vine. Esta fuerza de élite no pertenece ni a la familia real ni a la nación, me pertenece únicamente a mí. Esto me lo dejó mi maestro. Envié a algunos hombres a buscar el paradero de Sumjuting, mientras que tomé a los hombres restantes para encontrar una manera de destruir la manada de elefantes del enemigo. Para cuando estos 2 asuntos se resolvieron, ya habían pasado 2 meses, y yo, durante el ataque enemigo, fui herido inesperadamente. Después de ser rescatado, el médico del ejército me informó que ya tenía más de 2 meses de embarazo. Pero en ese momento Sumjuting acababa de ser encontrado y estaba gravemente herido, completamente incapaz de comandar el ejército. No tuve más remedio que ordenar a los médicos militares que ocultaran la noticia y continuaran liderando a las tropas en la batalla contra el enemigo. Para el 4º mes, Sumjuting finalmente se había recuperado lo suficiente como para tomar mi posición. Para entonces, el curso de la batalla había cambiado sin sus elefantes de guerra, las fuerzas enemigas no eran rival para nosotros. Finalmente, bajo el liderazgo de Sumjuting, repelimos a las fuerzas enemigas. No solo recuperamos el territorio perdido, sino que también capturamos una ciudad enemiga. Cuando esta noticia llegó a la capital, el emperador se llenó de alegría. El decreto imperial que me convocaba de regreso pronto llegó, pero nunca lo recibí. Antes de que el decreto pudiera llegarme,
ya había emprendido mi viaje a casa. Regresé a la capital con el corazón lleno de alegría, ansioso por ver a Chan Youwen lo antes posible. Poco sabía, este era el resultado que me esperaba. Por decreto especial, el general Chan Youwen se casará con la señorita Lin Douyuan, y la boda se celebrará en una fecha auspiciosa. Tan pronto como bajé del carruaje, escuché la voz estridente del eunuco Li anunciando la noticia. Después de escuchar claramente lo que dijo, me congelé en el lugar, mirando a la gente en la mansión con incredulidad. El eunuco Li estaba ofreciendo felicitaciones, entregando el edicto imperial a Chan Youwen. Chan Youwen permaneció arrodillado en el suelo, su figura oscurecida por el eunuco Li. Haciendo imposible ver la expresión de su rostro, Lin Douyuan se arrodilló detrás de Chan Youwen, con la cabeza inclinada como si aún no se hubiera recuperado de la conmoción del edicto imperial. General Chan, acepte rápidamente el decreto imperial y de las gracias, este humilde sirviente debe regresar al palacio para informar. La voz estridente y repugnante tenía un dejo de risa, nauseabundo de escuchar. Casualmente agarré un objeto del carruaje y se lo arrojé con fuerza, con un ruido sordo. El eunuco Li gritó y se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza sangrante y gimiendo de dolor. Chan Youwen y Lin Douyuan finalmente salieron de su aturdimiento, mirándome con asombro, ignorándolos. Le lancé a Chan Youwen una mirada feroz antes de volver a subir al carruaje, al palacio imperial. El cochero inmediatamente hizo crujir las riendas, instando a los caballos hacia el palacio. Chan Youwen y Lin Douyuan los persiguieron. Quería explicarle algo, pero ¿cómo podrían alcanzar el carruaje? Tenía los ojos inyectados en sangre, las llantas doloridas, como si algo cálido brotara debajo de ellas. Jian Xian, quien me había acompañado de regreso, me vio así, y con gran ternura, me secó las lágrimas para consolarme. Pero en ese momento, no pude asimilar nada de lo que dijo, mi mente estaba consumida por un solo pensamiento, abofetear al emperador con fuerza en la cara varias veces. He estado luchando con uñas y dientes para defender las fronteras y proteger el país, y ese bastardo está tomando concubinas para Chan Youwen. Realmente necesita que le den una lección. El conductor del carruaje no se atrevió a demorarse ni un momento y llegó rápidamente a las puertas del palacio. El guardia de la puerta nos detuvo negándonos la entrada, pero cuando levanté la cortina del carruaje y los fulminé con la mirada, inmediatamente se hicieron a un lado. A mi orden, el cochero cargó imprudentemente arrojando el palacio al caos total. Entre gritos y maldiciones, nos detuvimos justo delante de la cámara de la emperatriz. Puertas. En ese momento el emperador y la emperatriz, junto con varias concubinas, estaban sentados juntos conversando, aunque se podía escuchar el clamor afuera. La persona enviada a preguntar aún no había regresado con un informe. Salté del carruaje, y en el momento en que entré en el dormitorio, una ráfaga de viento se dispersó bajo mis pies. El emperador pareció sentir que algo andaba mal y se levantó para irse, pero lo agarré por el cuello. Bofetada, 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 bofetada. Bofetada, 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 bofetada. Agarré al emperador por el cuello con una mano y lo abofeteé fuerte varias veces con la otra. La emperatriz y las concubinas gritaron de terror, pero las pateé al suelo y las pisoteé unas cuantas veces más, silenciándolas instantáneamente. Tía, por favor detente. La cara del emperador se hinchó por mi paliza. Intentó hablar pero no pudo formar palabras claras. Lo agarré por el cuello y lo levanté del suelo. Te di demasiado. Mucha cara, enviándome a proteger la frontera mientras tú tomas concubinas para mi hombre aquí, a quien intentas disgustar. Has olvidado quién soy después de solo 3 días sin una paliza. La cara del emperador se puso morada por mi agarre, sus manos arañando mis dedos mientras luchaba por liberarse. Cariño, una voz familiar llamó desde atrás, y al momento siguiente fui abrazada. Chan Yuhe tembló mientras me abrazaba fuerte, su respiración contra mi oído inusualmente rápida. Cariño, ¿por qué no me dijiste que volverías? Te he extrañado mucho. No se asustó por mi apariencia frenética, ni trató de disuadirme, simplemente siguió expresando cuánto me había extrañado. Mi furia, que había alcanzado su punto máximo, gradualmente disminuyó bajo sus palabras tranquilizadoras. Mi agarre sobre el emperador se aflojó e inmediatamente se desplomó en el suelo, jadeando por aire de la manera más indigna. Dejé que Chan Yuhe me abrazara, como si toda mi fuerza se hubiera agotado, y permanecí silencioso. El ruido circundante era abrumador, no podía oír nada, solo un zumbido en mis oídos. Luego la oscuridad cayó ante mis ojos y no supe nada más. Cuando desperté ya estaba acostado en la cama en la mansión del general. Chan Yuhen se sentó preocupado junto a la cama, y tan pronto como me vio despertar, se apresuró a ayudarme a levantarme. Cariño, ¿cómo te sientes?
¿Tienes sed? ¿Quieres un poco de agua? Me ayudó a sentarme y cuando mi mirada se posó en la taza de té, Chan Yuen inmediatamente me la trajo. Después de beber 2 tazas de té finalmente sentí que mi garganta se recuperaba, pero en este momento, no tenía ganas de hablar. Chan Yuen tampoco me presionó, solo siguió parloteando sobre lo que había sucedido después. Después de que me desmayé, el eunuco llamó al médico imperial. La emperatriz quería que nos encarcelaran, pero el emperador la detuvo. El médico imperial lo examinó y descubrió que sus heridas no eran demasiado graves, aunque hablar y comer serían difíciles hasta que la hinchazón en mi rostro se calmó, después de escribir la receta. El médico imperial recibió la orden del emperador de examinar mi condición. Naturalmente no era nada grave, simplemente me había desmayado por la angustia abrumadora. Al mismo tiempo el médico imperial reveló que estaba embarazada. Le había ordenado a Sum Yuting y a los demás que mantuvieran este asunto en estricta confidencialidad, sin decírselo a nadie. Solo unos pocos en el ejército lo sabían, y mucho menos Chan Yuen y los demás, lejos en la capital. Cariño, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada? Chan Yuen acarició suavemente mi vientre ligeramente redondeado, su voz tierna pero reprochadora, apoyado contra la cabecera. No le respondí, solo lo observé en silencio. Chan Yuen siempre podía leer mis pensamientos. Desvió la mirada de su vientre para encontrarse con la mía. Cariño, yo tampoco sé nada sobre este matrimonio concertado, no hay absolutamente nada entre nosotros. ¿Sabías que nuestra hermana menor abrió una clínica médica? Está tan ocupada con eso que casi nunca la veo estos días. Chan Yuen siguió parloteando. Le conté todo lo que había sucedido después de mi partida. Tras mi partida, Lingguan aprendió algunas cosas sobre mí gracias a Chan Yuen. Me admiraba por ser una mujer capaz y sentía que debía alcanzar el éxito como yo. Así que propuso abrir una pequeña farmacia en la capital. Los padres de Lingguan eran médicos y gracias a la constante experiencia, había aprendido bastante. Si bien no se atrevería a afirmar que curaba enfermedades, nunca se equivocaría al preparar recetas. Chan Yuen pensó que era una buena idea y la llevó a buscar una farmacia adecuada. Durante ese tiempo conocieron al Dr. Su, quien acababa de llegar a la capital. Lingguan y el Dr. Su se entendieron de inmediato. Al enterarse de que él quería abrir una clínica médica en la capital, decidieron asociarse. En ese momento Chan Yuen de repente se volvió chismoso y misterioso. Déjame decirte, querida, definitivamente hay algo entre ellos. La forma en que el Dr. Su mira a Lingguan es exactamente como yo te miro a ti. Hablaba con entusiasmo, pero yo ya no quería escucharlo, quizás por el embarazo. Siempre me sentía completamente agotada. Al verme cerrar los ojos, Chan Yuen se quedó en silencio y con cuidado me ayudó a acostarme en la cama. Solo después de que me quedé dormida se levantó para irse, pero cuando se giró para irse, lo agarré de la manga. Chan Yuen hizo una pausa en sus movimientos y se quitó el abrigo. La repentina desaparición del peso en mis manos hizo que mi pecho se apretara y mis ojos se calentaran, pero pronto, sentí que alguien se subía de puntillas a la cama y se acostaba cautelosamente sobre el lado interior. Un aroma familiar me envolvió, trayendo una sensación de paz sin precedentes. Fue como si todas las emociones reprimidas hubieran estallado en ese momento. No pude evitar enterrar mi rostro en su pecho, sollozando en silencio. Chan Yuen no dijo una palabra, solo me abrazó más fuerte su gran mano. Me acarició la espalda repetidamente, ofreciéndome un cálido consuelo. Pasó otro medio mes antes de que alguien del palacio viniera a llamarnos a mí, a Chan Yuen y a Lin Douyuan para entrar. Esta vez, no fue el eunuco Li quien vino, tal vez se asustó por mí la última vez y no se atrevió a regresar. Chan Yuen y Lin Douyuan me miraron, como si buscaran mi opinión. No tenía pensamientos particulares al respecto. Después de terminar el desayuno, simplemente los seguí al carruaje del palacio. Al ver esto, los dos rápidamente me imitaron. El carruaje se balanceó suavemente mientras me apoyaba en Chan Yuen, cerrando los ojos para descansar. Durante el último medio mes, el emperador no me ha llamado, ni a mí ni a nadie más. El incidente donde abofeteé al emperador en el palacio parece haber sido completamente olvidado, como si nunca hubiera sucedido. En cuanto a los eventos fuera y dentro del palacio, Chan Yuen me ha contado bastante. Sum Yuting derrotó a las fuerzas enemigas y pronto recibió su carta de rendición.
El emperador se llenó de alegría y lo convocó de regreso al palacio. La capital informó de su éxito. La emperatriz fue puesta bajo arresto domiciliario. En cuanto a las concubinas que había derribado ese día, algunas fueron enviadas a conventos, mientras que otras fueron desterradas al Palacio Frío. Escuché que el emperador planeaba concertar un matrimonio entre Chan Yue y Lin Douyuan, creyendo sus mentiras, pero no puedo evitar la sensación de que las cosas no son tan simples. Conozco bien el temperamento del emperador. No se arriesgaría a ofenderme organizando su matrimonio solo por las palabras de alguna concubina. Debe haber otras razones detrás de esto, y tengo el presentimiento de que hoy las descubriré. El carruaje atravesó las puertas del palacio sin detenerse, continuando hasta que finalmente se detuvo frente al gran salón. Chan Yue me ayudó a bajar del carruaje y varios eunucos se acercaron con un palanquín. Sin dudarlo me senté y dejé que me llevaran adentro. Normalmente a esta hora, la sesión matutina de la corte ya debería haber terminado y los ministros deberían haber regresado a sus respectivas funciones, pero hoy era claramente diferente. Todos los funcionarios de la corte seguían presentes. El emperador, sentado en su alto trono, vio mi entrada desde lejos y se puso de pie de inmediato. El palanquín se colocó firmemente en el centro del gran salón, y permanecí sentado dentro sin levantarme. Chan Yuan y Lin Douyuan estaban de pie a cada lado como dos guardias. El ambiente era ligeramente incómodo hasta que el emperador se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Hemos oído que la dama Du mostró una valentía notable en el campo de batalla. No solo aplastando sin ayuda a las tropas de elefantes del enemigo, sino también localizando al general Su, quien llevaba días desaparecido. Habló mientras me miraba de reojo como si temiera que dijera algo incorrecto y me molestara. Lo miré sin expresión, esperando a que continuara. Sum Yuting ya le había contado con detalle los asuntos del campo de batalla, y ahora simplemente iba a elogiarme delante de todos los ministros. Hace tiempo escuché que el general Chan y la señorita Lin estaban muy unidos. Considerando que la señorita Lin era alguien que la señora Du aprobaba, supuse que el general Chan tenía la intención de tomarla como concubina, por eso emití el decreto de matrimonio. Él estaba explicando, pero no quise escuchar. Lo miré con desprecio. El quinto día del tercer mes de este año, mi esposo y la señorita Lin se convirtieron en hermanos jurados, reconociéndola como su hermana menor adoptiva. Esa misma mañana, ya había enviado los documentos oficiales al palacio. ¿Qué? No los recibió su majestad. Le estaba dando una salida, pero nunca esperé que su expresión cambiara ligeramente mientras fruncía el ceño y cuestionaba si decía la verdad. Al saber que decía la verdad, el rostro del emperador se ensombreció instantáneamente, pero no dijo mucho más, solo se excusó diciendo que había demasiados documentos oficiales, tal vez no se había dado cuenta. No presioné más. Me había convocado al palacio para recompensarme públicamente. También para explicar lo que había sucedido recientemente. Después de todo, era un niño que había criado con mis propias manos, no quería lastimarme por un malentendido. Antes de irme, me volví para una última mirada al emperador sentado en su alto trono. Después de que nuestras miradas se encontraron, me di la vuelta y me alejé. A partir de ese momento, realmente pude dejarme ir. Después de regresar a casa, comencé a vivir en paz mientras nutría al niño en mi vientre. El emperador, para compensar los asuntos anteriores, envió muchos buenos obsequios y organizó especialmente que los médicos imperiales me cuidaran. No mucho después de que se resolviera el malentendido entre Lin Wen y yo, ella propuso mudarse a vivir por separado. Intenté persuadirla de que se quedara varias veces, pero finalmente la dejé ir. Aún así, a menudo volvía a visitarme. Ese médico Su a veces regresaba con ella, principalmente para discutir teorías médicas con los médicos imperiales. Parecía un hombre confiable. Gracias a los esfuerzos de emparejamiento de Chan Yuan y yo, nos casamos pronto. Ahora la pareja dirige una pequeña clínica y viven una vida bastante feliz. A finales de otoño ocurrió un evento importante en la capital. El príncipe In fue acusado de conspirar para una rebelión, arrestado y encarcelado. Su mansión fue allanada y todos los miembros de su familia fueron implicados y enviados al bloque de ejecución, incluyendo naturalmente a Zhang Nianyingyo. Se decía que ya había enloquecido al momento de su arresto. Su cuerpo estaba cubierto de viejas cicatrices, claros signos de tortura prolongada. Nadie sabía lo que había soportado durante ese tiempo.
El emperador trató a la facción del príncipe In con una severidad atronadora, pero mostró una misericordia inesperada cuando se trató del propio príncipe. Después de todo, eran de sangre real. El emperador le concedió al príncipe In un poco de dignidad y lo confinó en el mausoleo imperial, donde custodiaría los restos de sus antepasados día y noche como penitencia. Antes de ser llevado, el príncipe In solicitó para verme una última vez, un deseo que el emperador concedió, ya que estaba a punto de dar a luz y no podía visitarlo en prisión. El emperador organizó que nos encontráramos en un pabellón junto al lago Qingfen. Se veía mucho más demacrado, en mi recuerdo. Siempre se portaba con noble gracia, como si todo estuviera a su alcance, incluyéndome a mí y al príncipe In. Le gusto, lo sé, pero a mí no me gusta, es un hombre obsesivo. Como no puede tenerme, busca frenéticamente a quienes se parecen a mí. La princesa consorte de In, Zhong Niao, y las otras concubinas tienen algún parecido conmigo, pero no permitirá que otros me ofendan. Así que cuando vio a Zhong Niao faltarme al respeto en público, la torturó hasta que se volvió loca. Dijo que después de enterarse de la situación de Lingguan por Zhong Niao, decidió que el emperador organizara un matrimonio para Chan Yuen para provocarme, asegurando una separación razonable entre Chan Yuen y yo. Dijo que predijo mi regresé temprano y cronometró el decreto del emperador precisamente para provocarme. Dijo que no poder tenerme era su arrepentimiento y que rezaría en el mausoleo imperial por mi divorcio temprano de Chan Yuen. Después de que lo abofeteé fuerte varias veces, finalmente se comportó, no sé por qué se enamoró de mí. Tal vez esta sea la carga de ser demasiado encantador, viendo desaparecer en la distancia el carruaje que escoltaba al príncipe In. Me di la vuelta para ver a Chan Yuen esperándome no muy lejos. Lo saludé y vino corriendo hacia mí con una sonrisa. De repente, un dolor agudo y punzante atravesó mi abdomen. Mi rostro se retorció en agonía mientras me agarraba el estómago y me doblaba. Oh no, el bebé llegará temprano. Rápido, llama a Wana para que me ayude a dar a luz. Gracias a los esfuerzos de Chan Yuen y yo para encontrar pareja, nos casamos en poco tiempo. Ahora, la pareja dirige una pequeña clínica y viven una vida bastante feliz. A finales de otoño ocurrió un evento importante en la capital. El príncipe In fue acusado de conspirar para una rebelión, arrestado y encarcelado. Su mansión fue allanada y toda su familia fue implicada y enviada al bloque de ejecución, incluyendo naturalmente a Zhang Nianying. Se decía que ya había enloquecido al momento de su arresto. Su cuerpo estaba cubierto de viejas cicatrices, con claros signos de tortura prolongada. Nadie sabía lo que había soportado durante ese tiempo. El emperador trató a la facción del príncipe In con una severidad atronadora, pero mostró una misericordia inesperada cuando se trató del propio príncipe. Después de todo, eran de sangre real. El emperador le concedió al príncipe In un poco de dignidad y lo confinó en el mausoleo imperial, donde custodiaría los restos de sus antepasados día y noche como penitencia. Antes de ser llevado, el príncipe impidió verme una última vez, un deseo que el emperador concedió, ya que estaba a punto de dar a luz y no podía visitarlo. En prisión, el emperador organizó un encuentro en un pabellón junto al lago Qingfen. Parecía mucho más demacrado. En mi memoria, siempre se comportaba con noble gracia, como si todo estuviera a su alcance, incluyéndome a mí. El príncipe In me aprecia, lo sé, pero él no me agrada. Es un hombre obsesivo. Como no puede tenerme, busca desesperadamente a quienes se parecen a mí. La princesa consorte de In, Zhong Niao, y las demás concubinas se parecen un poco a mí. Sin embargo, no permite que nadie me ofenda. Así que cuando vio a Zhong Niao faltarme al respeto en público, la torturó hasta que enloqueció. Dijo que tras enterarse de la situación de Lingguan por Zhong Niao, decidió que el emperador organizara un matrimonio para Chan Yuen para provocarme y asegurar una separación razonable entre Chan Yuen y yo. Dijo que predijo mi pronto regreso y programó el decreto del emperador precisamente para provocarme. Dijo que no poder tenerme era su culpa. Arrepentido y él rezaría en el mausoleo imperial por mi divorcio temprano de Chan Yuen. Después de que lo abofeteé fuerte varias veces, finalmente se comportó, no sé por qué se enamoró de mí, tal vez esta sea la carga de ser demasiado encantador. Viendo el carruaje que escoltaba al príncipe In desaparecer en la distancia, me di la vuelta para ver a Chan Yuen esperándome no muy lejos. Lo saludé y vino corriendo hacia mí con una sonrisa. De repente, un dolor agudo y punzante atravesó mi abdomen, mi rostro se retorció en agonía mientras me agarraba el estómago y me doblaba. Oh no, el bebé llegará temprano, rápido. Llama a Wana para que me ayude a dar a luz. Gracias a los esfuerzos de Chan Yuen y yo para encontrar pareja, nos casamos en poco tiempo.
Ahora, la pareja dirige una pequeña clínica y viven una vida bastante feliz. A finales de otoño ocurrió un evento importante en la capital. El príncipe In fue acusado de conspirar para una rebelión, arrestado y encarcelado. Su mansión fue allanada y toda su familia fue implicada y enviada al bloque de ejecución, incluyendo naturalmente a Zhang Nianyingyo. Se decía que ya había enloquecido al momento de su arresto. Su cuerpo estaba cubierto de viejas cicatrices, con claros signos de tortura prolongada. Nadie sabía lo que había soportado durante ese tiempo. El emperador trató a la facción del príncipe In con una severidad atronadora, p.